Análisis y metodología de predicción del ciclón ibérico en España. En el presente estudio se pretende demostrar que la mayoría de las riadas otoñales en España se deben a la concatenación de fenómenos excepcionales, como depresiones aisladas enrolladas a vaguadas monzónicas, con un nivel muy elevado de energía cinética por ciclones, huracanes o tifones activos en ese periodo, o anteriormente, habiendo creado un evento en cadena. El estudio de los fenómenos fundamentales se ha llevado a cabo desde el año 1836 mediante el modelo de reanálisis desarrollado por los Centros Nacionales de Información Ambiental, NCI, de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA, de Estados Unidos, cuya fiabilidad ha sido consistentemente confirmada. Se proponen nuevos indicadores para mejorar la predicción meteorológica a medio plazo, así como nuevos centros de observación nacional e internacional. Se busca mejorar los tiempos de reacción y se demuestra la necesidad de ampliar los indicadores fundamentales en España con los que se busca el conocimiento del clima en la Tierra. This study aims to demonstrate that most autumn floods in Spain are due to the concatenation of exceptional phenomena, such as isolated depressions surrounding monsoon troughs, with a very high level of kinetic energy due to cyclones, hurricanes, or typhoons active during that period, or previously, creating a chain of events. The study of these fundamental phenomena has been carried out since 1836 using the reanalysis model developed by the National Centers for Environmental Information, NCI, of the National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, in the United States, whose reliability has been consistently confirmed. New indicators are proposed to improve medium-term weather forecasting, as well as new national and international observation centers. The aim is to improve reaction times. Furthermore, the need to expand the fundamental indicators in Spain with which to understand the Earth's climate is demonstrated. Representación de los fenómenos meteorológicos muy excepcionales y de los nuevos descubrimientos fundamentales en los reanálisis climáticos. Vórtice polar y corriente de chorro. Según explica la Agencia Española de Meteorología, AEMET, primero hay que distinguir el vórtice polar troposférico del estratosférico. El primero es una estructura permanente de vientos intensos que separan la masa de aire frío polar de la templada de latitudes medias. Este vórtice existe todo el año, pero suele ser más intenso en invierno, cuando el aire encerrado por dicho vórtice está más frío. Cuando el vórtice troposférico se debilita, la circulación se hace más ondulada, con irrupciones de aire frío en latitudes bajas y de aire templado en latitudes altas. Por el contrario, el vórtice polar estratosférico existe solamente entre otoño y primavera, mientras que en verano se rompe y la circulación de latitudes altas en la estratosfera se invierte. Por otro lado, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, por sus siglas en inglés, una fuerte corriente de chorro polar moviéndose cerca de las mismas latitudes del vórtice hace que éste sea más estable y retiene el gélido aire ártico dentro del círculo polar. Pero a veces, la corriente de chorro polar se debilita y se mueve por el globo con un patrón inestable llamado oscilación ártica, con picos y caídas que permiten que el cálido aire septentrional se desplace hacia el norte y el frío aire ártico caiga hacia el sur. La turbulenta masa de aire sobre el Ártico puede crecer y doblarse propulsando explosiones de aire gélido hacia el sur y provocando un colapso de las temperaturas en Norteamérica y Europa. Entre los grandes divulgadores científicos en español, Rafael González de Astrum Español destaca por su brillante explicación en Lo que el vórtice polar le hará a la Tierra esta década. Os dejo el enlace para poder seguir profundizando en el funcionamiento del clima en nuestro planeta. Rotura del vórtice polar. En la traducción de AEMET del artículo de NOAA encontramos que la rotura del vórtice polar es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la circulación del vórtice polar experimenta debilitamientos o cambios que permiten que parte de su masa de aire frío se desplace hacia latitudes más bajas. Cuando el vórtice polar se debilita o se rompe, se pueden producir condiciones climáticas inusuales en lugares que normalmente no experimentan temperaturas tan bajas. La rotura del vórtice polar puede estar influenciada por varios factores, incluidas las ondas atmosféricas de gran escala, cambios en la circulación atmosférica y patrones climáticos de gran altitud. Las interacciones complejas entre estos factores pueden debilitar temporalmente la estructura del vórtice polar y permitir que se produzcan intrusiones de aire frío en áreas fuera de las regiones polares.
El evento de referencia es la ola de frío extremo del 15 de enero de 2021 en Estados Unidos. Aunque no está confirmado, Filomena de la primera semana de enero en España es otro evento que cumple en términos generales. Descubrimiento del campo eléctrico ambipolar de la Tierra el 11 de mayo de 2022. El 11 de mayo de 2022, el cohete de la misión Endurance despegó y alcanzó una altitud de 768 kilómetros, amerizando 19 minutos después en el mar de Groenlandia. A lo largo del espacio en el que recolectó datos, el cohete Endurance midió un cambio en el potencial eléctrico de solo 0,55 voltios. NASA discovers a long-sought global electric field on Earth. El campo eléctrico descubierto es bidireccional, o sea ambipolar, porque funciona en ambas direcciones. Los iones, cuando se hunden en la atmósfera por efecto de la gravedad, tienden a arrastrar consigo a los electrones. Al mismo tiempo, los electrones tienden a elevar los iones a mayores altitudes cuando se ven impulsados hacia arriba. El efecto neto del campo ambipolar es un aumento de la altura de la atmósfera, así como elevar algunos iones lo suficiente como para que escapen al espacio con el viento polar. Este campo eléctrico débil y planetario es tan importante como la gravedad y los campos magnéticos de la Tierra. Fue teorizado por primera vez hace más de 60 años. Es crucial para impulsar el viento polar, un flujo constante de partículas cargadas hacia el espacio por encima de los polos terrestres. El campo eléctrico en nuestra atmósfera superior desempeña un papel vital en la elevación de partículas cargadas a alturas más allá de sus límites naturales. Desempeñó un papel crucial en la conformación de la evolución de nuestra atmósfera en formas que apenas estamos comenzando a explorar. Se destaca, por tanto, que el campo eléctrico ambipolar, junto con la gravedad y el magnetismo, son fundamentales para la conformación del clima en la Tierra. Esto podría tener efectos significativos en la evolución de nuestro planeta, efectos que aún no se han comprendido del todo. Por otro lado, si se quiere profundizar en este tema, se recomienda el estudio del viento solar. Descubrimiento del huracán espacial en la Tierra el 20 de agosto de 2014. Huracán espacial gigante. Los huracanes espaciales son fenómenos universales que ocurren en las capas fronterizas de las eyecciones de masa coronal, bolas gigantes de plasma que estallan desde la atmósfera caliente del Sol en las magnetosferas de Júpiter, Saturno y otros planetas. Las ondas de Kelvin-Helmholtz, o KH, pueden alterar la dirección y las propiedades de las eyecciones coronales de masa, que eventualmente afectan el tiempo del espacio cercano a la Tierra, explicó Nikiri. Para una predicción precisa del tiempo espacial, es crucial entender los mecanismos detallados que afectan el crecimiento y las propiedades de los huracanes espaciales. Acabamos de escuchar el artículo publicado por el divulgador científico español, Francisco Martín de León, del 29 de septiembre de 2017, que explica los huracanes espaciales estudiados en otros planetas. No fue hasta el 24 de marzo de 2021 cuando los científicos chinos comunicaron al mundo que el 20 de agosto de 2014 habían observado por primera vez este fenómeno sobre el Polo Norte viendo girar las auroras boreales. El autor principal del estudio es Ine Zhang, de la Universidad de Shandong en China. Para terminar esta parte de la representación de los fenómenos meteorológicos muy excepcionales y de los nuevos descubrimientos fundamentales, los reanálisis climáticos de referencia son los modelos GFS y ERA, ambos de 500 hectopascales. GFS significa Sistema de Pronóstico Global por sus siglas en inglés, que es un modelo numérico de pronóstico meteorológico que produce la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA. ERA 20ª Century, viene de Analysis Ready, Cloud Optimized, o modelo europeo para simplificar. En este caso los dos modelos son similares.
En mayo de 2025 sabemos poco de los avances científicos derivados de los nuevos descubrimientos, pero queda para otro estudio buscar en los reanálisis de NOAA o ERA patrones similares a los vistos el 20 de agosto de 2014. En la siguiente parte del estudio vamos a seguir profundizando en la representación de fenómenos meteorológicos excepcionales en los modelos, concretamente el 17 de septiembre de 2020 por ser un evento en cadena muy completo y con las tecnologías actuales desarrolladas. Los fenómenos que vamos a reconocer son los huracanes, tifones, ciclones tropicales y medicanes. Vamos a apoyarnos en el Google Earth para localizar geográficamente la procedencia y evolución de los fenómenos meteorológicos. La primera zona señalada desde España hacia el este es Suecia, que pertenece a Europa. A continuación, las regiones de Rusia que se han destacado son Murmansk, después Arjángelsk bañada por el mar de Barents, continúa el mar Siberiano del Este, en el que se encuentran las islas Anzua. La región más al este de Rusia es Chukotka, de la que sale la península de Kamchatka. Respecto de esta al suroeste se encuentra Japón. Japón, Rusia y Estados Unidos están conectados por las fosas de las Auletianas en las profundidades del Océano Pacífico Norte. Entre Alaska y Chukotka se localiza el estrecho de Bering, que separa los continentes y los mares de Chukotka y Bering. Hacia el este, en el extremo de Canadá está la isla de Terranova y Labrador, conectada con Groenlandia por el mar de Labrador. Y como sabemos cerramos el circuito con el Océano Atlántico hasta España. En medio de este recorrido está el Océano Ártico, que baña las costas de 8 países: Rusia, Estados Unidos por Alaska, Canadá, Groenlandia que pertenece a Dinamarca, el norte de Islandia y Noruega. Acabamos de ver que necesitamos entender el lenguaje con el que vamos a estudiar los fenómenos meteorológicos excepcionales. Y como el objetivo más importante de este estudio es hacer pedagogía, esta primera parte gira en torno al 17 de septiembre de 2020 por ser uno de los periodos más completos que se pueden estudiar y con todas las nuevas tecnologías actuales desarrolladas. Las definiciones mínimas que considero necesarias para la lectura de mapas son las siguientes. Depresión aislada en niveles altos de la atmósfera o DANA es un sistema de baja presión que se ha separado totalmente de la circulación general de la atmósfera. En el hemisferio norte domina la circulación zonal del oeste o corriente del chorro polar. La zona de convergencia intertropical, CIT o ZCI, es la región del globo terrestre donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte con los del hemisferio sur. A esta región también se la conoce como frente intertropical o zona de convergencia ecuatorial. Una vaguada monzónica o monsoon trough es una zona de baja presión atmosférica que se forma en zonas tropicales y subtropicales. Se diferencia de la zona de convergencia intertropical porque el viento va girando de su dirección natural. Nombrado desde donde viene se dice que gira de este a sur y finalmente suroeste. Es decir, gira unos 120 grados buscando la corriente de chorro, que se mueve de oeste a este. Es un fenómeno meteorológico que suele provocar lluvias intensas, tormentas y ciclones tropicales. Las más conocidas se dan en Panamá en la zona atlántica y del Pacífico y entre el Golfo de Guinea y Cabo Verde. Por otro lado, cuando hablamos de presión atmosférica nos estamos refiriendo al peso del aire por unidad de superficie, reducida al nivel del mar. El valor normal es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Sabemos que una atmósfera equivale a 10,33 metros de columna de agua, o dicho de otra forma, la presión de una atmósfera es la presión ejercida por una columna de agua de 10,33 metros de altura. Altitud geopotencial es que un metro geopotencial es igual que un metro ordinario a la latitud de 45 grados y al nivel del mar. El geopotencial de 500 hectopascales en un punto del mapa es en física el trabajo necesario que habría que realizar para elevar la unidad de masa hasta el nivel de 500 hectopascales. La altura geopotencial de 500 hectopascales se encuentra aproximadamente a 5,6 kilómetros sobre el nivel medio del mar en latitudes medias, aproximadamente en la mitad de la troposfera. En el mapa las isolíneas de 500 unen puntos en los que la presión de 500 hectopascales se encuentra a la misma altitud y se llaman isoipsas. Si en este mapa se ve a 1015, la altura que indica es de 1015 decámetros y por lo tanto, a casi el doble de altura de la condición estándar.
Es fundamental reconocer los fenómenos meteorológicos en los modelos de reanálisis, especialmente en los de NOAA. Dependiendo del evento de la latitud y la fecha, se han utilizado, al menos, las siguientes fuentes de información. 1. Cronología de riadas en la cuenca del Segura y Júcar publicadas en las confederaciones hidrográficas. 2. Todos los satélites accesibles. 3. National Oceanic and Atmospheric Administration. 4. Hurricane Center. 5. National Center for Environmental Information. 6. NASA Worldview. 7. Physical Sciences Laboratory. 8. Wettercentrale DE, página alemana que recopila los reanálisis más importantes. 9. Ventusky, fuente de datos técnicos con los que vamos a emparejar los modelos de reanálisis con los eventos ocurridos buscando patrones que los delimiten. La Confederación Hidrográfica del Segura recoge la siguiente información sobre una de las riadas más terroríficas de la historia. La riada de Santa Teresa, el 15 de octubre de 1879. La riada de Santa Teresa, esta espantosa y luctuosa avenida, cuya noticia trascendió incluso de las fronteras españolas, dio paso a la celebración en Murcia del Congreso contra las Inundaciones de la región de Levante, en marzo de 1885, del cual los ilustres ingenieros de caminos don Ramón García Hernández y don Luis Gaztelu Maritorena desarrollaron un vasto plan de obras de defensa contra las inundaciones, titulado Proyecto de Obras de Defensa contra las Inundaciones en el Valle del Segura. Fechado en el año 1886. Fue el primer plan global de defensa contra las avenidas que se hizo en España, sorprendiendo la visión de futuro de estos técnicos que ya proponían regular el río Segura en su cabecera, aunque, en dicho plan, se proyectaba un mayor número de obras en la cuenca del río Guadalentín, que hasta ese momento era el que más daño causaba debido a sus crecidas. En el reanálisis de NOAA se ve cómo se forma una superdana procedente del este de Europa, que se ha separado claramente el 10 de octubre de la masa polar y se encuentra sobre el Atlántico, entre las islas de las Azores y la península ibérica. Su núcleo está entre las isoipsas de 1015 y 1020. Durante el día 11 lo primero que sorprende es el enorme pasillo que se ha formado desde Canadá a Rusia atravesando la península ibérica, y una cuña anticiclónica en Irlanda encerrada entre las isoipsas de 1030 y 1020. La superdana se desplaza hacia las bajas presiones del ciclón ubicado frente a la isla del Labrador, que la absorbe el 12 de septiembre, la recarga y la suelta de nuevo el 13 de septiembre. En solo 24 horas ya se ha ubicado cerca del Golfo de Cádiz. El día 14 a las 18 horas según el reanálisis, ya se encuentra en posición, y como veremos más adelante, con todas las condiciones necesarias para hacer el mayor daño posible. A este fenómeno tan excepcional se le va a llamar a lo largo del estudio ciclón ibérico. En esta parte del estudio lo que nos importa es ser capaces de reconocer el tipo de fenómenos viendo el reanálisis. Para ello nos apoyamos en los datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que es el organismo más desarrollado en seguimiento de ciclones y huracanes del mundo. Cuenta con un equipo de cazahuracanes, formado por pilotos especializados, ingenieros de vuelo y aviones que monitorizan y rastrean a los ciclones introduciéndose en ellos. Además de hacer el seguimiento, son los encargados de clasificarlos y ponerles nombre. Estos datos se comparten con otros organismos como la NASA. En la página oficial se pueden descargar archivos como KMZ, exportables a Google Earth. Los fenómenos que estamos representando son el gran huracán Teddy, la tormenta subtropical Alfa y el Medicane Llanos. Pero como veremos a continuación hay más fenómenos importantes que influyeron, como el supertifón Aizen, el tifón Maisak y el ciclón tropical Babi.